Amigos televidentes, muy buenas noches. Como todas las semanas con ustedes, y el día de hoy tratando un tema que resulta de relieve y de importancia para todos nosotros, seamos católicos, cristianos o no, para todos nosotros. Y es que el día de hoy tenemos como un invitado especial a Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, con quien vamos a conversar acerca de lo que es la Conferencia Episcopal Peruana. Les soy sincero, no conozco mucho de eso, Monseñor ha de ilustrarnos. Voy a una pausa y estoy en unos instantes con ustedes. Permiso. Amigos televidentes, como les comuniqué y les comenté hace un momento, ya se encuentra con nosotros nuestro arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río Alba, con quien vamos a conversar de temas muy importantes. Para comenzar, Monseñor, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, doctor, muy bien, contento de volver al programa después del verano, ¿no? Y estar nuevamente con usted y con todos los amigos que nos siguen a través de la pantalla. Se nos escapa a pesar de la radiación tan fuerte, que el dicho sea de paso, estamos con cifras récords, entonces hay que cuidarse mucho. Monseñor, yo quería conversar con usted acerca de algo que no tengo la menor idea de lo que es, disculpe mi ignorancia, sobre lo que es Conferencia Episcopal Peruana. Pero para poder entender qué es Conferencia Episcopal Peruana, yo lo primero que le pregunto es, ¿qué es una conferencia episcopal? Sí, la Conferencia Episcopal es un órgano conformado por los obispos que pertenecen a un determinado territorio, un órgano de coordinación fundamentalmente para facilitar a los obispos el vivir la colegialidad episcopal, la comunión y la ayuda mutua, ¿no? En asuntos, digamos, que sean de interés común para la Iglesia en un determinado territorio. Entonces, en este caso, todos los obispos del Perú conformamos la Conferencia Episcopal Peruana, ¿no? Los de Colombia tienen la Conferencia Episcopal Colombiana y así sucesivamente. ¿Pero por qué el término conferencia? Sí, bueno... ¿Porque conversan? ¿Porque intercambian opiniones? Sí, fundamentalmente la Conferencia Episcopal funciona en base a asambleas en las cuales se plantean temas y se dialoga, hay mucho diálogo, mucha comunicación, ¿no? Entonces, de ahí fundamentalmente el nombre de conferencia, que se usa incluso en otros idiomas, ¿no? Porque lo mismo la Conferencia Episcopal Americana, o sea, también en Estados Unidos se llama conferencia, ¿no? Sí, entonces es fundamentalmente un lugar de encuentro, de diálogo, de búsqueda juntos, de tomar decisiones que puedan afectar a la Iglesia, en este caso en el Perú, ¿no? En un determinado país. Tengo entendido, Monseñor, que usted es vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, lo cual para los telúricos y volcánicos nos hace muy felices y le expreso una felicitación a nombre de esta casa. Monseñor, por elemental sentido común, una conferencia que es una entidad, asumo que tiene una estructura. Esa estructura es horizontal, piramidal, ¿qué forma tiene? Bueno, es una estructura, yo diría, de comunión, una estructura orgánica, ¿no? En la Iglesia, los obispos, todos los obispos,
digamos así, mantenemos una relación de comunión fundamentalmente horizontal. No hay un obispo que mande sobre otro, para entendernos, salvo el caso del obispo de Roma, que preside la Iglesia Universal, ¿no? Entonces, para entendernos, no es que el obispo de Arequipa o el de Chiclayo deba obediencia al presidente de la Conferencia Episcopal, no. La Conferencia Episcopal es un órgano de comunión, de trabajo conjunto, etcétera, pero no es un órgano jerárquico, ¿no? Pero sí tiene su estructura orgánica, ¿no es cierto? Entonces, la Conferencia Episcopal tiene un presidente, tiene 2 vicepresidentes y un secretario general. El secretario general, que es siempre un obispo, ¿no?, es el que lleva, digamos, el día a día de la Conferencia Episcopal, ¿no?, los asuntos cotidianos, hay muchos asuntos que hay que estar siguiendo día a día, y luego el presidente es el que representa a la Conferencia Episcopal. Es muy importante porque no representa a la Iglesia, representa a la Conferencia Episcopal, al grupo de obispos que pertenecemos o que participamos en la Conferencia Episcopal. Luego están las comisiones episcopales, es decir, hay una distribución del trabajo por áreas, ¿no? Por decir, el área de liturgia, el área de jóvenes, el área de familia, el área de bienes culturales, medios de comunicación social. Se forman comisiones episcopales, comisiones compuestas por obispos que cuidan sobre todo la pastoral a nivel nacional, de coordinar o de facilitar la pastoral a nivel nacional, cada uno en el área respectiva, ¿no? Y, perdone, y hay una especie de directorio, es decir, nosotros llamamos el Consejo Permanente, que nos reunimos cada 2 meses, ¿no?, para ver los asuntos de mayor importancia, que no pueden esperar hasta la asamblea. La asamblea es la reunión de todos los obispos, nos reunimos 2 veces al año, en enero y en agosto. Ahí vemos los asuntos de mayor importancia y tomamos las decisiones de mayor trascendencia. Hay algunos asuntos que no pueden esperar hasta la asamblea, entonces eso los vemos el Consejo Permanente, ¿no? Y entonces la Asamblea Episcopal, órgano supremo, ¿no?, el Consejo Permanente, que es como directorio, y luego está el presidente de la Conferencia Episcopal, que es fundamentalmente el que representa a la Conferencia Episcopal, el secretario general, el que sigue el día a día, y las comisiones, que son las que trabajan ya asuntos más ejecutivos, digamos así, ¿no? Correcto, comprendo y... Más o menos. No. Sí, Sí. se entiende, sí. No. Voy entendiendo, ¿no? Porque tiene un paralelo a la estructura y forma de trabajo de lo que es Congreso de la República, sí, Poder Judicial, sí, ¿no?, que son dos poderes del Estado, pero lo reservaba para luego poder hacerle una pregunta. En lo que es la Conferencia Episcopal Peruana, y me imagino a nivel de todas las conferencias episcopales, con sus bemoles dependiendo de cada país tiene su idiosincrasia y su propia problemática. En lo que es la Conferencia Episcopal Peruana, ¿cuál es el objeto mismo de la conferencia? O sea, ¿a qué se abocan? Sí, muy bien. Eso es lo que... Sí. Para poder entender... Sí, muy bien. Fundamentalmente nosotros como Conferencia Episcopal estamos abocados a que la conferencia pueda facilitar o colaborar con aquellos obispos que tienen mayor necesidad pastoral. Es decir, pensemos en Lima o en Arequipa. Nosotros en Arequipa, gracias a Dios, Arequipa es una iglesia que tiene más de 400 años, está muy bien organizada, tenemos nuestros buenos equipos, etcétera, etcétera, de personas, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios somos una iglesia en este sentido bastante que se autoabastece. Pero pensemos, por ejemplo, en los vicariatos de la selva, donde hay extensiones de terreno inmensas, son miles de kilómetros cuadrados y hay escasez de clero, no hay suficientes agentes pastorales, cómo se forman los agentes pastorales no tienen los medios. Entonces la Conferencia Episcopal ayuda sobre todo a los obispos que necesitan de los servicios de estas comisiones episcopales. ¿Cómo se ayuda? Proveyendo de materiales, facilitando presentación de proyectos para conseguir ayudas para los planes pastorales o proyectos sociales, enviando agentes para que preparen a los agentes pastorales en el mismo lugar, in situ, ¿no? Tenemos equipos, etcétera. Entonces en este sentido la Conferencia Episcopal presta una gran ayuda, sobre todo a los obispos en necesidad. Y luego, a nivel ya nacional, o sea, para todos los obispos, también algunas coordinaciones de actividades, ¿no?
coordina ciertas actividades, un Congreso Eucarístico Nacional, ¿no es cierto? Entonces se coordina a través de la Conferencia Episcopal, ¿no? Ahora, usted, monseñor, me habla de necesidades pastorales. Puedo entender que no cuentan con el número necesario de sacerdotes para atender a los fieles, o si tienen sacerdotes, no tienen ellos los medios, digamos, una capilla, una iglesia, un local donde evangelizar. ¿A eso se refiere? Sí, efectivamente. O sea, los vicariatos apostólicos, por ejemplo, que están en la selva, son los que más adolecen de clero, ¿no? Y entonces se trabaja mucho con religiosas y con agentes pastorales laicos, ¿no? Las religiosas, muy bien, se vienen ya formadas de sus conventos de Lima o de sus países de origen, pero los laicos, ¿cómo se les forma? Entonces, en esta conferencia episcopal tiene equipos que van al mismo vicariato apostólico o que van a una diócesis o a una prelatura determinada. Va el equipo, en lugar de trasladar a todos los agentes pastorales hasta Lima, van, digamos así, de la sede de la conferencia episcopal, van a distintos lugares, ¿no? Y se provee de material, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, las traducciones del catecismo o las traducciones de los libros litúrgicos. Ahora se está trabajando, y hace años estamos trabajando en la traducción de los leccionarios, de las lecturas de la misa. Durante décadas se ha usado el leccionario de la Conferencia Episcopal Española, con un castellano español, digamos así, para entenderlo, ¿no? Entonces, ahora estamos adoptando a un castellano peruano, para entenderlo, ¿no? Entonces es un trabajo que se hace también en la misma Conferencia Episcopal, ¿no? Ahora que habla usted de la selva, monseñor, a uno le vuela la imaginación y trato de imaginar un sacerdote, y no hace ni 2 meses, por casualidad, una lancha patrullera que filmaba a una canoa con turistas, y utilizaremos el término moderno, con aforo para 20 personas, pero llevaba 35, entonces filmándola para tener la prueba plena y multarla. De la espesura de la ribera del río salió un grupo de gente y lanzó una lanza, así suene cacofónico, y cayó al bote donde estaban los turistas. No hirió a nadie, felizmente, pero sí dio la vuelta al mundo la noticia, porque era un grupo humano aún no contactado. Efectivamente. Nunca habían tenido contacto con nosotros. Entonces, ahí me entra a mí la preocupación que se la traslado, ¿no? Porque medio que se me representa la figura cuando un sacerdote va con la cruz, con los distintivos de un sacerdote católico cristiano, y se presenta ante grupos así. 1, el idioma. 2, las creencias y sus creencias. Entonces, ¿cómo lo hacen? Claro, muy bien. Sin duda, es digamos así, un problema o una situación, desafío más bien, que se ha presentado a la Iglesia desde siempre, ¿no? Cada vez que se ha ido extendiendo, ha ido llegando pues a culturas no evangelizadas, con lenguas distintas, etcétera, etcétera. Hay muchas experiencias de los inicios de la Iglesia, y tanto en Europa como después en el Asia, San Francisco Javier, en la China, el Japón, etcétera, etcétera. Y los santos Cirilo y Metodio, que tuvieron que inventar un alfabeto, ¿no?, para una lengua que se llamó el siríaco, ¿no? Lo inventaron ellos para poder comunicarse con los nativos de una zona que hasta entonces no era muy conocida en Europa, por ejemplo, hace siglos atrás. Y aquí, en Perú, la primera evangelización, que realmente es una obra ingente, ¿no?, en el siglo XVI, como los misioneros, llámense franciscanos, dominicos, jesuitas, tuvieron que aprender las lenguas nativas, tuvieron que lograr comunicarse con los nativos para poder transmitirles el evangelio. No bastaba la lengua, sino los contenidos de las palabras, la forma mentis, como se dice también, ¿no? Entonces, esto efectivamente hasta nuestros días todavía, en mucho menor medida, pero todavía de cuando en cuando se da. Yo me acuerdo, estuve yo en finales de la década del 80, finales de la década del 80, de misionero en Yurimaguas, en la selva de Yurimaguas, y ahí conocí a un padre salesiano, sacerdote salesiano, el padre Bola. Los que han estado por la selva saben quién es, un sacerdote salesiano que décadas atrás fue
entrando como misionero y llegó a descubrir una tribu que hasta entonces no había sido evangelizada, ¿no? Una tribu en el buen sentido de la palabra. Se quedó a vivir con ellos. El padre Bola, hasta hoy día, el padre Bola sigue vivo, es un hombre muy mayor, y ha tenido que aprender su lengua, ha tenido que hacerse a la mentalidad de ellos, y poquito a poquito, con mucha paciencia, usar su propia indumentaria, ¿no? Eso es lo que se llama la inculturación, se ha inculturado, se ha hecho